Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema muy relacionado a otro aspecto e incidencia más que ha surgido con respecto al proceso que se está llevando a cabo en Venezuela, un proceso político para materializar un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro por parte de factores de la oposición política, pero también de la oposición poblacional, la oposición social, que adversa al gobierno de Nicolás Maduro. Están gestando un proceso en el que tienen que llevar a cabo una serie de pasos y efectuar una serie de pasos que forman parte de un complejo trámite logístico, administrativo e institucional que propone, pero que también impone el Consejo Nacional Electoral. Es decir, las resoluciones regulatorias de referendos revocatorios del Consejo Nacional Electoral establecen que se deben recoger un total de el 1% del padrón electoral, es decir, 192.978 firmas, casi 200.000, para que se active el proceso o también se apruebe la solicitud de inicio para llegar a un referendo revocatorio. Posteriormente, recoger firmas o recolectar firmas por parte de los actores políticos que hacen la petición en un 20%, es decir, 4 millones del padrón electoral, o lo que significa la población electoral, que es de 20 millones en Venezuela. Pero esto se basa en un trámite mucho más complejo que los dos pasos de recolectar las firmas. Es decir, entre estos pasos hay una serie de aduanas, por así decirlo, que la oposición debe transitar, y el pueblo que demanda un cambio en Venezuela también debe transitar, y por las cuales debe pasar, debido a que hay trabas que el CNE impone en sus regulaciones de referendos, y por lo tanto ha surgido mucho la expectativa acerca de alguna posible relación entre lo que el CNE está dispuesto a hacer para colaborar con este proceso y lo que el gobierno esté utilizando o tratando de utilizar como estrategia. Esto se debe a que después de que el 26 de abril el CNE entregara las planillas tan exigidas y pedidas por la oposición, el día 27 se lleva a cabo lo que los venezolanos han denominado como un mega firmazo en todo el país. Y es que el día miércoles 27 de abril, millones de venezolanos salieron a las calles, se volcaron a las calles de manera pacífica para esta vez realizar largas filas, pero no para comprar comida, sino para firmar las planillas oficiales que van a activar el proceso que va a llevar a un revocatorio para que se acepte la solicitud y estas planillas sean aprobadas. Hoy el pueblo venezolano ha salido a firmar para que se empiece desde ya a gestar el proceso del referendo revocatorio, un proceso acerca del cual hay una serie de pasos que voy a estar analizando. También escucharemos la opinión de líderes políticos como Enrique Capriles. Muchos usuarios en Twitter han reportado, e incluso una fuente, un colega periodista, también me comentó que el liderazgo de Capriles es indiscutible y sin buscar generar o enturbiar el ambiente político. Hay que destacar que a pesar de que los factores políticos muy divididos dentro de la oposición buscan un líder que de alguna manera funcione a manera o en la forma de una figura mesiánica como Leopoldo López, traten de evitar las divisiones buscando un líder que pueda representar la agenda partidista que tiene la oposición, porque hay que reconocer y admitir que la oposición no tiene una agenda país, sino una agenda partidista, para desde allí generar una transición política que lo lleve al gobierno y allí sí poder empezar a gestar un proyecto político que actualmente no tiene por la división, fragmentación y segmentación de los partidos de la coalición de la MUD, que buscan diferentes vías. Algunos plantean políticas diferentes, otros son más radicales que otros. Tenemos a Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática. La realidad es que en la oposición hay factores que no están de acuerdo con el liderazgo de ciertas figuras, como por ejemplo el de Enrique Capriles, tras su digamos repliegue y aislamiento o autoaislamiento tras perder las elecciones contra el mandatario, el actual mandatario Nicolás Maduro, lo cual le ha restado cierto apoyo político por parte de factores dentro de la oposición. Pero la realidad es que Capriles está liderando un proceso, el día de hoy lo ha demostrado, también en sus declaraciones así lo ha dejado en evidencia, de colaborar como figura y líder logístico en un proceso que según él se va a extender por 3 días, como lo es este mega firmazo que ha comenzado el 27 de abril, en el que
muchísimos venezolanos han participado, pero es un proceso que despierta ciertas dudas, porque podría ser el inicio de un proceso incierto, y digo incierto porque tras el decreto del gobierno de anunciar como no laborables los días miércoles y jueves, sumándose a los días viernes ya decretados anteriormente, serían 3 días no laborables para la administración pública. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral forma parte de la administración pública, por lo cual se estuvo difundiendo información acerca de una posible estrategia del gobierno para que, entendiendo que dará el ente electoral o la organización electoral o el organismo electoral, dará 30 días hábiles para recibir las firmas, es decir, 30 días laborables a la semana, es decir, a la semana, sumando en total serían 30 días que elaboren cada semana el Consejo Nacional Electoral para recibir las firmas, pero entendiendo que ahora dará 30 días y solamente trabajaría o laboraría el CNE los días lunes y martes, para luego procesar y aceptar las firmas, si son 30 días hábiles, a partir de la próxima semana solo la oposición tendría 2 días hábiles por semana, ya que miércoles, jueves y viernes no laborará el CNE, de manera tal que el Consejo Nacional Electoral tendría 2 días hábiles por semana para verificar un total de 200.000 firmas, haciendo que el proceso se extienda, el proceso de verificación de estas 200.000 firmas aproximadamente por unos 2 meses, ya que solamente verificará 2 días a la semana. Entonces se agotaría el tiempo estipulado para la activación, ya que son 30 días hábiles. Pero lo que aquí trato de rebatir y contraargumentar de una información que quiero dejar en claro, no es verídica, porque no es información confirmada, es que 30 días hábiles implican ahora que el CNE comprenda que debe extender el plazo. El plazo en cuanto al calendario como tal, no al calendario laboral, porque el calendario laboral establece, tras el decreto del gobierno, los 30 días hábiles que impone el CNE, el organismo electoral, para que la oposición recolecte estas firmas, serían un total de 30 días que ahora debe extenderse por 2 meses, sumando 30 días hábiles en los cuales revisa el CNE las firmas, por lo cual deben entender que el proceso se va a alargar y el CNE debe alargar el proceso en cuanto al calendario como tal y no el calendario laboral, por el decreto del gobierno que tal vez busca esto como estrategia. Y lo menciono porque surge la interrogante, personalmente me surgió la interrogante acerca de esto. Están las planillas entregadas antes del 27 de abril. El 27 de abril, o para ese día, el día 27 de abril, estaba pautada una marcha nacional para exigir las planillas en caso de que no las entregaran antes de ese día. Pero el CNE decidió ceder y entregó las planillas el día 26. De igual manera, hubo movilizaciones en todo el país, aún las hay, para firmar las planillas que activan el revocatorio o aceptan la solicitud del revocatorio, permiten la aceptación, más los 3 días no laborables. La pregunta que me hago es, ¿se relacionan ambos hechos? El hecho de que el CNE haya entregado las planillas antes del 27 de abril, antes de que el gobierno decretara 3 días no laborables, se relacionan como estrategia precisamente del gobierno para postergar el revocatorio y ganar tiempo. Y cuando hablo de postergar, me refiero a que teniendo 2 meses para verificar las firmas, el Consejo Nacional Electoral, y entendiendo que también debe haber un proceso en el que podría tardar 3 meses para verificar las firmas del 20%, 15 días para la recolección de firmas del 20%, convocatoria a referendo en unos 3 días después, más el proceso de realización del referendo en 90 días como máximo, que serían 3 meses, implicaría que podría llegar aproximadamente en octubre, noviembre o más tardar diciembre. De igual manera, si esto extiende o el gobierno permita que se extienda este proceso, implicaría alargarlo hasta enero de 2017, por lo cual el tiempo constitucional para el referendo revocatorio acabaría. Es decir, si Maduro llega a ser revocado antes de que cumpla su 4º año de mandato, la presidencia en esa transición, mientras se convoca elecciones, la presidencia la asumiría temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional. Si Maduro es revocado antes de cumplir su 4º año de mandato, que sería el 19 de abril de 2017. Pero, en caso de que sea revocado después de cumplir su 4º año de mandato, incluso a inicios de enero de 2017, ya el periodo de gobierno o la presidencia sería asumida temporalmente mientras se convoca elecciones, sería asumida temporalmente por un factor
del gobierno, factor político de peso dentro del gobierno, como lo es actualmente el vicepresidente de la República, quien es Aristóbulo Tures. Es decir, si Maduro no es revocado antes de enero de 2017, cuando se cumple su cuarto año en año calendario como presidente de Venezuela, asumiría Aristóbulo Tures la presidencia temporalmente mientras se convoca elecciones. Si esto sucede antes, es decir, la revocación, asumiría el presidente de la Asamblea Nacional, quien es Henry Ramos Alú, por lo cual parece una estrategia, y eso no lo es, hay coincidencia, pero lo más probable es que llegue a ser una estrategia. De igual manera, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática ha salido a desmentir la información, agregando y también alegando que el CNE es un organismo exento de esta medida de miércoles, jueves y viernes no laborables, porque es un ente de vital importancia que debe estar laborable todo el tiempo, los 5 días de la semana o 5 días laborables de la semana, para llevar a cabo en este proceso político en el que tiene que actuar como ente imparcial y verificador de las firmas que van a activar el proceso de referendo revocatorio. Es lo que ha alegado, lo que ha informado y señalado Jesús alias Chuo Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, de la oposición venezolana. Pero también hay que tener en cuenta que, de igual manera, el CNE debe mantener tiempos correctos y estables, porque tiene que alargar el proceso tras este decreto del gobierno nacional. De igual manera, esta información hasta ahora es falsa, lo que implicaría extender el proceso por 2 meses, por lo cual podrían llegar o la verificación tardarse 1 mes y medio o 1 mes, la verificación de estas firmas del 1%. Pero la realidad es que se está generando un proceso político en Venezuela. Ahora, tras entender y observar esto, ¿cuál es la estrategia de la oposición? Porque detrás de todo esto, así como puede haber una estrategia del gobierno, la hay por parte de la oposición. Esa estrategia es usar la calle como mecanismo de presión social para aislar al gobierno mientras el revocatorio abra la salida. Es decir, utilizar 2 mecanismos, la presión social y la presión de un pueblo que utiliza mecanismos constitucionales para, de alguna manera, generar una transición política. La presión social aísla al gobierno, lo hace entender que hay un estallido, hay un descontento que genera ingobernabilidad, y al generar ingobernabilidad lo aíslas al gobierno para que de esa manera el mecanismo constitucional del referendo pueda tener un mayor peso. Así es como podría interpretarse la estrategia de la oposición venezolana. Hay que tener eso muy en cuenta por lo que actualmente se está observando en este escenario político que actualmente se está viviendo en Venezuela, por lo cual hay que entender que estas firmas van más allá de un proceso en el que la gente ha salido a simplemente firmar. Es decir, Venezuela sale a las calles a firmar las planillas que recolectarán el 1%, 200.000 de las rúbricas o firmas para activar el revocatorio. Esta movilización del pueblo venezolano es el inicio de un proceso social que busca la vía del referendo, a pesar de las trabas que existen, porque sí las hay. Ahora, una vez recolectadas las 200.000 firmas, estas pasarán una verificación del CNE que podría tardar 2 meses como máximo, más el 20%, que son las 4 millones de firmas posteriores, serían 3 meses más, por lo cual en 5 meses como mínimo, si el proceso se hace de manera rápida, podría llegar el referendo. Aproximadamente en septiembre u octubre o más tardar en diciembre, y voy a explicar por qué, podría efectuarse el revocatorio. Ahora, eso se entiende como trabas burocráticas al observar que el gobierno ha decretado 3 días no laborables a la semana en medio de un proceso en el cual un ente de la administración pública está involucrado, porque es el árbitro imparcial, o por lo menos debería actuar como árbitro imparcial, como lo es el Consejo Nacional Electoral. He ahí la razón y he ahí la interpretación que cada uno pueda darle. Maduro no se ha pronunciado sobre los disturbios del 26 de abril ni sobre el inicio del proceso revocatorio. Es decir, no lo hizo antes de la noche de este 27 de abril. Pero ahora eso se entiende como un miedo por presión social o el aislamiento que la misma sociedad está ejerciendo por los niveles de ingobernabilidad debido al descontento que hay por la crisis económica. Ahora, Nicolás Maduro finalmente se pronunció. Dijo que gobernará por lo menos hasta 2018. Así lo ha dado a entender en una locución en la cual se ha mostrado muy radical en una posición que de alguna manera tiende a tranquilizar a los factores dentro del partido de gobierno, porque saben que hay un proceso que se está llevando a cabo en contra del presidente.
Y es un proceso que es inevitable en todo país en el cual pueda haber niveles de ingobernabilidad altísimos como lo es en Venezuela por el descontento social. Y por ello los factores políticos del gobierno deben entender que la gestión y el proceso transicional que se está llevando a cabo implica un cambio al cual el gobierno va a tener que adaptarse. Y digo adaptarse porque debe reconocer que hay errores y ha habido errores en la gestión de Nicolás Maduro, y por ello se está activando el proceso del referendo revocatorio. Respetémoslo, allá ellos que hagan su cosa. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política y la revolución aquí se va a continuar y va a tener este presidente por lo menos hasta 2018. Así lo dijo el día 27 de abril Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente de la República, al cual millones de venezolanos planean revocar, así como la oposición venezolana también lo planea. Todos, Twitter, todo el mundo, vamos a pegarnos, a engancharnos del trabajo, de lo bueno. Está bien combatir contra ellos y sus cosas, pues. Respetémoslos allá, ellos que hagan sus cosas. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Resulta muy interpretativo la manera en que como Nicolás Maduro ha mencionado esto. Es decir, alega que nada de lo que está haciendo la oposición, que es tratar de materializar y llevar a cabo el proceso para materializar un referendo revocatorio, tiene viabilidad política. Ahora, la pregunta es, ¿qué entiende Nicolás Maduro por viabilidad política? Es decir, la viabilidad política implica que un proceso político que se está llevando a cabo sea rentable, y cuando hablo de rentable quiere decir que pueda generar resultados y que las vías que propone sean efectivas para que el cambio llegue de manera efectiva, rápida, eficiente y eficaz. Eso es la viabilidad política. Ahora, si Nicolás Maduro no logra entender que lo que está llevando a cabo la oposición es un proceso que implica un cambio demandado por el pueblo, amparado en la Constitución, por vías precisamente constitucionales para expresar el descontento a través de el orden democrático, y el orden democrático es el orden civil a través de la expresión de un mecanismo institucional, administrativo, electoral, comercial, para decirle al presidente que ya el pueblo no lo quiere en el poder, así de simple. Es un proceso que puede llegar, que francamente parece inminente, y que por el descontento que hay y la masiva afluencia que ha habido el día 27 de abril, de que va a extenderse por 3 días para estas firmas que van a llenar las planillas que activarán el referendo revocatorio o iniciarán este proceso, podría devenir en una revocación, y en la primera revocación de un presidente en Venezuela. Entonces sí hay viabilidad política, y eso es lo que aparentemente Nicolás Maduro no logra entender, porque sí puede haber resultados efectivos por parte de esto que está llevando a cabo la oposición. Así que de esa manera sí hay viabilidad política por lo que está llevando a cabo la oposición venezolana, y un proceso en el que francamente puede haber resultados a un tiempo o un plazo mediano o largo, porque será trabado. Ahora, también ha habido una masiva afluencia. En las imágenes podemos observar cómo venezolanos de todo el país, de muchas ciudades y estados del país, han salido a firmar, pero líderes han estado organizando este proceso. Lo ha hecho también el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, factor primordial dentro de la oposición, quien lleva la batuta, y la lleva porque el liderazgo que ha demostrado, la logística organizacional que ha demostrado y la contundencia para liderar un proceso, para servir de guía en un proceso en el cual puede haber confusiones que voy a aclarar en unos instantes, es importante para determinar el rumbo político que toma la oposición, y lo ha dicho el día de hoy Enrique Capriles. Vamos a escuchar lo que mencionó el gobernador del estado Miranda y líder primordial de la oposición venezolana. A Miraflores, iremos a Miraflores el día que querramos. Aquí esa pendejada que no se puede llegar a Miraflores a pedir a entregar una carta. Eso en este país, que sepa el señor Maduro Moro que Miraflores no es su casa, esa no es su propiedad. Que sepan las señoras rectoras del Consejo Nacional Electoral que el CNE no es de ellas, y ellas son las dueñas del local, y ese poder es de ellos. Ese es un poder que es de los venezolanos.
que los venezolanos pagan con sus impuestos, que pagamos todos los venezolanos, que bastante que ganan. Igual en el caso del señor Maduro Moros. Él está ahí, el poder es un préstamo que nos da el pueblo y que tiene fecha de vencimiento. Y el pueblo puede decidir, de acuerdo a la Constitución, adelantar la fecha de vencimiento sin entrar en consideraciones del origen del gobierno de Maduro. Ustedes conocen perfectamente cuál es nuestra posición. Entonces, lo que quiero decirle al gobierno, no cierre el camino democrático, no cierre el camino constitucional, porque está jugando con la paciencia, con la situación que estamos viviendo los venezolanos. Hemos escuchado lo que ha dicho Enrique Capriles en una interpretación clara de lo que significa el referendo revocatorio. También ha alegado que implica el referendo revocatorio un mecanismo para evitar golpes de Estado. ¿Por qué? Porque tanto el referendo revocatorio como el golpe de Estado son vías para expresar el descontento en contra de un gobierno. La diferencia está en que el referendo revocatorio es un mecanismo constitucional que está amparado precisamente por la Constitución, por la Carta Magna, que a través de el orden democrático, por la expresión de un proceso que es administrativamente amparado, tiene y establece parámetros de estabilidad política para el país. En cambio, el golpe de Estado, la insurrección, las protestas, saqueos registrados como por ejemplo el día 26 de abril en las ciudades de Venezuela, más que todo en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, implican vías de desorden civil que sí expresan un descontento, pero que no tienen un resultado político porque no son procesos ni mecanismos políticos y mucho menos amparados por la Constitución. Así que una clara interpretación ha hecho Enrique Capriles al mencionar también que el poder es un préstamo que el pueblo le hace a un político, que le hace a un mandatario, y es un préstamo que tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad, porque la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo, y así lo dice el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede tener incidencia directa sobre las leyes, sobre el Estado democrático, el Estado de Derecho, por lo cual, a través de esta soberanía es que el pueblo ejerce el sufragio directo, que elige y que permite colocar en el poder a un determinado líder que el mismo pueblo elige por soberanía propia, por decisión propia, por mayoría, por democracia. Pero así como elige, también tiene la posibilidad de acabar con ese mandato que ha elegido y que ya no quiere tener porque considera que su elección no fue la mejor. Por lo cual, así como se utilizó la misma soberanía y orden democrático para elegir un mandatario, se puede utilizar la misma soberanía y orden democrático para determinar cuándo ese mandatario pueda salir del poder, salga del poder porque así lo demanda el pueblo y los tiempos de la Constitución, porque así como lo eligió puede revocarlo. Es la interpretación y es algo que francamente el gobierno debe entender porque es la realidad y lo entiende, a pesar de que no lo reconozca porque simplemente no le implica o no le representa una conveniencia política. Pero también ha hecho declaraciones Enrique Capriles desde Bellamonte alegando y señalando otras situaciones muy importantes en ese proceso o en este proceso que se ha llevado a cabo el mega firmazo en Venezuela este 27 de abril para iniciar el proceso revocatorio contra Nicolás Maduro. Sigamos escuchando a Enrique Capriles. Hoy, porque ya teníamos la planilla y no íbamos a perder tiempo y lo que nos íbamos era a dedicar a recoger las firmas, que es lo que estamos haciendo en todo el país. Ahora bien, los siguientes pasos con esta operación Morrocoy, con esto de pretender Maduro capaz que la semana que viene dice que hay 3 meses no laborables, probablemente, porque en Miraflores tenemos un vago, un reposero, tenemos en Miraflores y lo vamos a revocar, al reposero y al vago le vamos a imponer el trabajo, lo vamos a obligar a trabajar hasta que lo revoquemos. Bueno, sobre esa base vamos a necesitar que el pueblo se movilice, porque si pretenden obstaculizar Operación Morrocoy, sí estamos de acuerdo todos que sobre la base de la movilización, del ejercicio de nuestro derecho, es que vamos a lograr que se imponga el camino constitucional, democrático, electoral y pacífico. No vamos los venezolanos
a aceptar que este gobierno cierre todas las vías democráticas, todas las vías, porque nosotros no queremos, como se lo dije ahora, ni queremos un golpe de Estado, ni queremos un estallido social. Queremos una solución que está en la Constitución, que es el referéndum revocatorio, artículo 72. En este proceso, y por ello, por lo que ha declarado Enrique Capriles, es que se demuestra el liderazgo que ha tenido en este proceso de recolección de firmas, porque ha servido de guía y ha determinado que los pasos a seguir implican y representan una movilización social que tiene que haber. No solamente es ir a firmar, sino que el pueblo entienda que las movilizaciones sociales para verificar sus firmas demuestran contundencia del orden democrático expresado el día de hoy, el día 27 de abril del 2016, por lo cual entendemos que la estrategia política de la oposición inicia con el megafirmazo de este 27 de abril como mecanismo de presión social, que se basa en la protesta más las firmas, la calle más la vía constitucional, es decir, dos vías que conjuga perfectamente para generar una transición política. Pero precisamente es el tema y el asunto de los pasos a seguir en el proceso del referendo revocatorio lo que ha generado confusiones y dudas en la población venezolana, debido a que de alguna manera ha habido también cierta incertidumbre sobre qué se debe hacer exactamente, dónde firmar, cómo firmar, qué se debe hacer después de firmar, y eso es algo que aclara o que han estado aclarando también diversos diputados de la Asamblea Nacional de la tolda opositora. Estas son las dudas que surgieron y es lo que dio a conocer en una información publicada el joven diputado de la Asamblea Nacional Juan Andrés Mejía, acerca de lo que debemos saber o lo que los venezolanos deben saber sobre la recolección de firmas. Es decir, se deben recoger un total de 197.978 firmas, que es el 1% del registro electoral. En la planilla, cuando se escribe el domicilio, no se debe colocar la dirección de habitación, es lo que tal vez se sobreentienda por la palabra, pero en realidad se debe colocar el municipio y el estado donde está ubicado el centro de votación en el cual esa persona vota. Por ejemplo, Baruta, municipio Baruta, Miranda, que es el estado Miranda. Al aprobar las planillas, el CNE podrá autorizar la recolección de firmas del 20% del registro electoral para activar el revocatorio. Ahora, luego, el CNE, luego de las firmas, dirá en aproximadamente 5 días dónde validar la firma y la huella en el estado donde vota esa persona a través de un mecanismo de validación. Y ese mecanismo de validación de la firma y la huella permitirá validar cada firma estampada de manera escrita en las planillas. Es decir, se debe firmar en la planilla, se debe escribir y luego se debe validar a través del proceso de reconocimiento electrónico de la huella dactilar y de la firma que ya llevará a cabo el CNE después de esta recolección de firmas que llevan a cabo los que están pidiendo y solicitando, los solicitantes del revocatorio, que son las organizaciones políticas integradas en la Mesa de la Unidad Democrática a través de sus representaciones en comandos y movimientos estudiantiles, movimientos de campaña, movimientos partidistas, en las comunidades también que se han movilizado con camisas ya sea de Primera Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, en todo el país, en toda Venezuela, este 26 de abril, por lo cual también había reportes de que a horas de aproximadamente las 9 de la noche todavía había gente firmando para el revocatorio en Chacaito, en Caracas. Se tiene también que en Carabobo se necesitaban solo 15.479 firmas para activar el referendo, pero según reportes había más de 50.000, es decir, que se sobrepasó el límite. Y esto es algo que dejó en claro Enrique Capriles, que no se conformarán con el 1%, sino que van a recolectar más firmas cuando ya a horas de las 4 de la tarde. Aún así, la meta de recolección de firmas en algunos estados ya había sido alcanzada y superada, y Venezuela en ese momento se acercaba a las 200.000 firmas en este mega firmazo llevado a cabo. Información también surgida por reportes en Twitter hablaba de que 72.048 de 5.946 firmas que se necesitaban en Mérida ya habían sido recolectadas, es decir, se sobrepasó la cantidad de firmas en estados como Mérida, Carabobo,
En Zulia también, que se necesitan 25.000 firmas, es el estado que más aporta, pero ya había reportes de que se había alcanzado esa cifra, por lo cual es un proceso en el que el descontento pasa por un firmazo o un mega firmazo que se excede de la cantidad para demostrar la contundencia política del descontento social que hay actualmente en Venezuela. Ahora, a pesar de estas firmas, de la movilización que ha habido, la movilización muy grande que ha habido en Venezuela el día 27 de abril para este mega firmazo, desde horas de la mañana muy temprano hasta horas de incluso la noche, 6, 7, 8, 9 de la noche en lugares de Venezuela. ¿Cuáles son los pasos ahora que vienen en este proceso del referendo revocatorio? ¿Y cuánto podría tardar cada uno? Entendamos que los pasos que ya se han cumplido son los siguientes: la solicitud de la convocatoria a un referendo revocatorio. Para ello se creó un grupo de o una agrupación de ciudadanos para avanzar en la iniciativa. Esta solicitó al CNE la autorización para crear una agrupación de ciudadanos que deberá aprobar la Comisión de Política y Financiamiento del ente electoral, que ya se aprobó. Luego el CNE autoriza la confirmación de la agrupación. Se avanza la recolección de firmas o el primer grupo de firmas con huella incluida, que no debe ser menor del 1% de los electores inscritos en el registro electoral. Es un proceso que también se está llevando a cabo. 198.000, casi 200.000 firmas después de que las planillas hayan sido entregadas. Ya se han llevado a cabo estos tres pasos. Luego, la agrupación de ciudadanos debe entregar las firmas al CNE, quien analizará estos recaudos para dar el visto bueno al grupo. El CNE ha impuesto 30 días máximos para que la oposición entregue esas planillas, pero en 3 días, según lo ha informado Enrique Capriles, se planea recoger todas las firmas, por lo cual el proceso seguirá también el 28 y 29 de abril. Luego se llevarán estas planillas, la llevará la agrupación de ciudadanos al CNE para analizarlas. Constituida y autorizada la agrupación de ciudadanos, se procede a que la norma del CNE establece que el firmazo se realiza durante 3 días continuos. Finalmente podría realizarse la jornada de recolección de firmas, que acercarían la posibilidad de convocar el referendo revocatorio, el referendo definitivo. Luego de estas firmas entregadas, el CNE debe validarlas. Después podría acercarse a la posibilidad de convocar el referendo, y una vez atravesada esa alcabala, si las autoridades del CNE verifican la agrupación o que la agrupación de ciudadanos que llevó las firmas del 1% en estos 3 días de recolección que se iniciaron el 27 de abril, comenzará a correr el lapso para que el ente comercial defina la logística para la recolección de firmas definitivas para el revocatorio. Luego la agrupación de ciudadanos debe presentar al CNE un escrito firmado por las autoridades del grupo, donde se especifica el nombre y cargo del funcionario al que se le desea revocar el mandato. Luego de que haya aprobado las planillas, el grupo solicitante del revocatorio, es decir, la oposición, debe determinar sus integrantes para enviar una carta a través de esta comisión en la que se especifique el nombre del cargo y funcionario al cual se desea revocar, en este caso Nicolás Maduro, que tiene el cargo de presidente de la República. Cerrada la recolección de firmas, el CNE podrá tomarse hasta 15 días hábiles para verificar la data, es decir, unas 3 semanas para verificar la data de los ciudadanos que apoyen la iniciativa. Este paso se cumple pese a que el ente comercial obliga a utilizar captahuellas durante el firmazo. Cabe destacar que después de los 3 días de recolección de firmas del 1%, en 5 días se verificarán huella y firma, por lo cual cada persona que firmó debe también validar su huella y su firma, la que colocó, la que estampó en la planilla. Luego la consulta popular podría convocarse definitivamente. Una vez verificadas las firmas por el CNE, con la carta en la que se especifica el funcionario al que se desea revocar, en este caso Nicolás Maduro, los rectores deberán hacer la convocatoria oficial del referendo revocatorio. El artículo 72 de la Constitución obliga al CNE a anunciar la fecha definitiva a los 3 días de haber confirmado que se cumplieron los requisitos. Es decir, una vez que se entregan las firmas del 20%, que ya son 4 millones, el CNE debe 3 días después confirmar que se cumplieron los requisitos y hacer el anuncio después de esos 3 días, el anuncio de que se convocará un referendo. Y luego, en un máximo de 90 días después de ese anuncio del CNE, en el cual dice que los requisitos han sido cumplidos y que se irá a un revocatorio, máximo 3 meses después, se debe realizar ya definitivamente
el referendo revocatorio. Ahora, esos son los pasos después de esta recolección de firmas del 1% que ha iniciado el 27 de abril. Pero ¿cuánto puede tardar cada paso para que de esa manera podamos entender y determinar cuánto podría tardar el revocatorio en llegar y cuándo y en qué mes de este año podría darse? Tenemos como primer paso la recolección de firmas. En general hay pasos específicos que acabo de mencionar, pero los procesos se basan en primordialmente la recolección de firmas del 1% que tarda 3 días. Luego está la habilitación de los puntos de verificación de firmas y huellas, que lo dirá el CNE. Eso tardará 5 días, será un total de 8 días, ya sería una semana. Después está como tercer paso la verificación de las planillas por parte del CNE. Las planillas ya con firma y huella validada del 1%. Podrá tardarse 2 meses como máximo. Luego, como cuarto paso, la recolección de firmas del 20% tras la verificación de las planillas del 1%. Esto podría tardar 15 días, lo que implicaría 2 meses y medio, ya cerca de 3 meses. Es decir, que si se está en el mes de mayo, en el mes de agosto aún seguiría el proceso, 3 meses después. Luego está la verificación de esas firmas del 20%, por lo cual el CNE ahí podría tardar 2 o 3 meses más como máximo. Por lo cual ya se estaría en el mes de noviembre. Luego se da la convocatoria al referendo después de 3 días de verificar las firmas del 20%, ya en el mes de noviembre, y finalmente se hace el referendo en un máximo de 90 días después, que son 3 meses, por lo cual implicaría que el referendo podría llegar en octubre, noviembre o más tardar diciembre, y si el proceso se extiende demasiado por la estrategia que el gobierno podría estar llevando a cabo, se haría en enero de 2017, pero a más tardar el referendo revocatorio podría llegar en noviembre o diciembre de 2016, según lo estiman los tiempos que implican cada uno de estos procesos. Así ha quedado aclarado cómo ya han surgido las incidencias de un proceso en el que se ha sobrepasado la cantidad de firmas, ha habido mucha afluencia más que todo en estados como Zulia, en Carabobo, la ciudad de Valencia, en todo el país también para este mega firmazo. Lo que debe hacer cada persona al firmar, debe validar su huella y su firma, la que colocó en la planilla 5 días después. Estos son los pasos, así es como el CNE llevará a cabo el proceso y podría llegar, reitero, en noviembre o diciembre al referendo revocatorio. Esto es lo que significa, esto va más allá de unas simples firmas. Eso es lo que políticamente significa tanto en estrategia como para la oposición, como beneficio del pueblo y como proceso político que se está llevando a cabo en Venezuela, y que es histórico, estas firmas que van a cambiar la era política de Venezuela, porque podrían traer un mecanismo que es el referendo revocatorio, que por primera vez revocaría a un presidente. Si en caso de llevarse a cabo el referendo revocatorio y Maduro sea revocado en el mes de diciembre, antes de cumplirse el 4º año, que entraría en enero de 2017, obviamente allí, mientras se convoca elecciones, una vez Maduro sea revocado, temporalmente la presidencia la asume. En ese caso la asumiría Henry Ramos Aló, presidente de la Asamblea Nacional, pero si el referendo revocatorio se hace en enero y Maduro es revocado en enero, allí asumiría, después de su hipotética revocación, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, ya que así lo dicta y lo pueden verificar, lo determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en una parte muy importante de su legislación, que de hecho fue objeto de también mucha polémica en cuanto al tema de la enmienda. Es decir, el artículo 233, ahí establece que si se revoca al presidente antes de cumplirse su 4º año en enero, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Si eso pasa después, asume el vicepresidente. Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así es como el pueblo de Venezuela ha salido en una fiesta democrática a iniciar un proceso de recolección de firmas para llevar a cabo el proceso de revocatorio contra Nicolás Maduro. Esto va más allá de firmas, un proceso que seguirá extendiéndose con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, y la información seguirá fluyendo. Seguiré informando en este canal sobre un proceso que ha iniciado de manera intensa y contundente por parte del pueblo de Venezuela para llegar al día en que pueda revocar el actual mandato de Nicolás Maduro. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, con información muy importante acerca de lo que estuvo pasando en Venezuela, cuando también se tenía conocimiento
de información sobre la recolección de firmas. Ya lo mencioné en Carabobo y Mérida, pero en Nueva Espartas 9.130 firmas en el último conteo ya habían sido recolectadas todas en horas de la noche, y también se llevaba más de 20.000 firmas en Lara, y la meta ha sido lograda en esos estados también, por lo cual parece que ya Venezuela alcanzó las 200.000 firmas y pudo haber sobrepasado esa cantidad en este mega firmazo de un día histórico, el inicio o el día que marca el inicio de un proceso de referendo revocatorio que parece inminente contra Nicolás Maduro, día 27 de abril en Venezuela. Nos encontramos en una próxima edición en este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Hasta la próxima.